Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy, como siempre, mis hermanos, voy a compartirles de las Sagradas Escrituras, capítulo número 38 de Ezequiel. Les pido, mis hermanos, si en este momento usted tiene su Biblia por allí, vamos a comenzar a leer juntos. Leamos la palabra de Dios para llenarnos de su mensaje. Los mensajes de Dios para nosotros, mis hermanos, son como un alimento para no caer en el pecado. ¿Verdad, mis hermanos? Más que todo eso, es lo que nos ayuda muchísimo para llenarnos del Espíritu de Dios y no ser presa del demonio, no ser presa de todas esas cosas que nos hacen caer. Entonces, en este momento, pues yo les pido que pongamos mucha atención y leamos todos juntos, mis hermanos, con mucha atención. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, vuelve tu mirada hacia Gog, del país de Magog, el gran jefe de Meshech y de Tubal. Profetizarás contra él. Dirás: esto dice Yahvé: vengo a buscarte, Gog, gran jefe de Meshech y de Tubal. Haré que te pongas en marcha con todo tu ejército, tus caballos y tus caballeros, todos vestidos magníficamente, tus numerosas tropas armadas con espadas, lanzas y escudos. Allí están los persas, los cuchitas y la gente de Put con sus armas y sus cascos, como también Gomer con todas sus tropas, y Beto-Gorma, que vino desde los lejanos países nórdicos con todas sus tropas. ¿Cuántos pueblos contigo? Prepárate y estate listo, tú y todo el ejército que reuniste a tu alrededor. Ponte a mi disposición. Después de siglos vas a recibir órdenes. Después de muchos años te vas a poner en camino al país cuyos habitantes escaparon a la espada. Fueron reunidos de numerosos pueblos en las montañas de Israel, las que estuvieron mucho tiempo abandonadas. Después de que se separaron de los demás pueblos, viven todos en paz. Tú llegarás pues como el huracán, cubrirás el país como lo hacen las nubes, tú y tu ejército, junto con los numerosos pueblos que te acompañan. Esto dice Yahvé: ese día te vendrán ideas al espíritu y tendrás en la cabeza malas intenciones. Te dirás: voy a subir contra un país sin defensa, atacaré a gente tranquila que vive en paz y en ciudades sin fortificaciones y puertas sin cerrojos. Me apoderaré de sus despojos y reuniré un botín. Extenderé mi mano sobre esas ruinas que se repoblaron, sobre ese pueblo que regresó de las naciones, que vive del pastoreo y del comercio, y que vive en el ombligo de la tierra. Entonces Sheba, Dedán, los comerciantes de Tarsís y todos los demás te dirán: así que reuniste tu ejército para hacerte un botín y recoger los despojos. ¿No quieres oro y plata a cambio de los numerosos rebaños y tesoros que has capturado? Por eso, hijo de hombre, profetiza, dile a Gog de mi parte: cuando mi pueblo Israel viva seguro, entonces será cuando caiga sobre él. Vendrás de tu país, de muy al norte, con pueblos numerosos, todos montados a caballo, conformando un ejército grande e inmenso. Esto dice Yahvé: ¿no eres tú aquel que hablaba en los tiempos antiguos por boca de mis servidores, los profetas de Israel? Desde esos días y a lo largo de los años han profetizado que te haría venir en contra de ellos. Pues bien, ese día en que Gog invada la tierra de Israel, dice Yahvé, la cólera se me subirá hasta la nariz. En mi celo y en el ardor de mi cólera lo digo. Sí, ese día será un temporal para Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo y todos los hombres que están en la tierra. Las montañas se hundirán, los acantilados se derrumbarán y todas las fortificaciones caerán. Entonces dice Yahvé: haré que cunda el pánico entre la gente de Gog, se atacarán con sus espadas unos a otros. Lo castigaré por la peste y la sangre. Haré que caiga sobre él, su pueblo y los numerosos pueblos que lo acompañan, una lluvia torrencial, granizos de fuego y azufre. Así demostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante numerosas naciones. Sabrán que yo soy Yahvé.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo lo que profetiza Dios en contra de Israel. Como siempre les digo, mis hermanos, todo esto por los pecados que esta nación cometió ante los ojos de Dios. Todas las personas, mis hermanos, se prostituían, adoraban los dioses ajenos, adoraban inclusive reptiles, animales, cosas asquerosas, como dice Dios mismo, que no se deben de adorar. Al único que se debe de adorar es a Él, el que los sacó de Egipto y el que los ha ayudado siempre en contra de todas aquellas naciones que se disponían a atacarlos. Pero esta vez, mis hermanos, Dios le habla a Ezequiel para decirle que hable a estas naciones, a la de Gog y Magog, para que ataquen a Israel. Y además le pide Dios a estas dos naciones que busque más naciones que se unan a Él para que vayan como si fueran las nubes cuando cubren el cielo. De esa manera atacarán a Israel. Dios le dice al profeta que este pueblo de Israel iba a estar muy tranquilo, sin ningún problema, sin dificultades, ni pobrezas, ni nada. Entonces, era cuando estas dos naciones y las naciones que se le unieron iban a caer en contra de Israel, la iban a atacar e iban a tomar sus despojos. Una orden de Dios que iba a suceder prontamente. Todo esto, mis hermanos, por los pecados, por las fallas que el pueblo cometió ante Dios. ¿Cuántas fallas tenemos nosotros? ¿Cuánto no le hemos fallado a Dios? Y muchas veces, mis hermanos, nos suceden cosas horribles también, y a veces decimos que ¿por qué será? Hermanos, si sabemos bien que hemos caído siempre en el pecado, que le hemos fallado mucho a Dios, Dios nos quiere ayudar, pero no dejamos que nos ayude. Entonces, ¿cómo no nos va a reprender Dios? Necesitamos esa reprenda, hermanos, ese alto en nuestras vidas, para seguir a Dios, para no olvidarnos de Él y seguir teniendo todas sus bendiciones sobre nosotros. Todo esto lo permitía Dios por esa causa, porque los pueblos, mis hermanos, eran pueblos engreídos, eran pueblos que no hacían caso de Dios para nada. Dios ponía en las mentes de los reyes que hicieran daño o que prontamente hubiera un desquite de la otra nación hacia ellos. Los hacía pelear a ellos mismos porque eran igual de pecadores. Sin embargo, Dios se había reservado a esa nación, a los israelitas y judíos, que era la nación a la que Él había preferido mucho más que a todas las demás naciones. Y entonces Dios quería que su nación, la predilecta, no se fuera a perder, siguiera adelante, caminando, seguir llevando los preceptos que Dios les había impuesto por boca de Moisés y por sus leyes. Moisés les dijo claramente: no se vayan a desviar, sigan las leyes que están prescritas en esta piedra, no vayan a caer en las tentaciones, no vayan a seguir otros dioses y no vayan a hacer las mismas costumbres que los demás pueblos paganos, porque el día que esto suceda, ustedes van a pagar las consecuencias. Y ahí está, mis hermanos, nosotros también pagamos las consecuencias por causa de nuestros pecados. Todo el tiempo, cuando algo nos sucede, luego le echamos la culpa a Dios de todo lo sucedido. Pero ¿ustedes creen que no tenemos merecido el castigo? Claro que nos merecemos todos los castigos que Dios nos envíe, al igual que estas naciones. A estas naciones que fueron y atacaron a Israel, que la invadieron y luego se apoderaron de sus despojos, después Dios les metió la envidia a ellos mismos y entre ellos mismos se iban a pelear. Iban a sacar sus espadas unos en contra de otros, los mismos países que habían ido a atacar al pueblo de Israel. Esas son promesas de Dios. Y todo esto lo permitía Dios, mis hermanos, porque no querían cambiar. Entonces, Dios se daba a conocer de esa manera. Él quería que las naciones lo reconocieran, que no se perdieran en este mundo. Dios les habló siempre al corazón, les enviaba a los profetas y miraban que las cosas sucedían y aún así se ponían duros de la cabeza. No querían entender lo que Dios les mandaba decir con los profetas.
Y entonces Dios tenía que proceder con sus castigos para que ellos volvieran hacia Él. Cuando esto sucedía, las personas se daban cuenta de que todo lo dicho por los profetas, cuando se llevaba a cabo, entonces sí se daban cuenta que había sido Dios mismo quien había hablado por sus bocas. Hermanos, cuando Dios hablaba a un profeta, Él reconocía a ese profeta y solamente a ellos les hablaba. Había muchísimos profetas en aquel entonces, pero muchos de ellos eran falsos. Hablaban cosas muy alentadoras a los pueblos, cosas que Dios jamás les habló a ellos. Y se lo inventaban e iban y se los hablaban a los países para que ellos les alabaran como muy buenos profetas, siendo que no era así. Dios nunca les hablaba, nunca les daba palabras alentadoras como para que ellos fueran y hablaran a las naciones. Las únicas palabras que Dios sí hablaba eran a los profetas escogidos por Él, en este caso a Ezequiel. Cuando ellos iban y hablaban a las naciones, les decían que esto tendría que suceder en un futuro, pues no creían. No les gustaba lo que Dios les mandaba decir por boca de ese profeta. A ellos les gustaba que les dijeran palabras de aliento, palabras que les iban a seguir llegando las ayudas de Dios, les iban a seguir llegando todas las bendiciones como todo el tiempo les habían llegado. Eso era lo que a ellos les gustaba escuchar, y eso era lo que los profetas falsos iban y les profetizaban. Palabras que Dios jamás les había anunciado a ellos. Los únicos profetas que son reconocidos son los que nosotros les leemos aquí en las Escrituras. Profetas que sí recibían las palabras de Dios en sueños y en visiones. Entonces, hermanos, si queremos seguir recibiendo las bendiciones de Dios, sigámosle de todo corazón, no nos desviemos y amémosle como siempre lo hemos amado. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.